noticia del día en el Parlamento. ¿Habrá un aumento en el número de futuros senadores y diputados de cara a las elecciones del 2026? Lo claro, Lore, es que en el Congreso han empezado a definir las reglas de juego para una elección que ocurrirá en algunos meses. O sea, la letra chiquita. 2026. La letra chiquita de cómo será este proceso electoral. Y empezó hoy la Comisión de Constitución iniciando el debate de un proyecto de ley que plantea pasar a 158 diputados y 79 senadores. Hasta el momento lo que teníamos era la ley de bicameralidad aprobada, que te hablaba de 130 diputados y 60 senadores. Claro, eran 190. Exacto, en la suma total eran 190 parlamentarios. Con este reajuste que hoy se tocó en la Comisión de Constitución, pasarían a ser 237 los parlamentarios. Vamos a ver cómo la presidenta de la Comisión de Constitución, la congresista Marta Moyano, justifica esto. Dice que hay un fenómeno de subrepresentación, de que no hay suficientes congresistas para la masa electoral. Debe haber más congresistas y así lo indicó Marta Moyano, que dijo, ojo, hoy no se va a definir el tema, hoy empieza el debate porque ya queda poco tiempo para que inicie el calendario de las elecciones 2026. Vamos a ver este primer momento. Los congresistas, si este proyecto de ley se aprueba, podrían pasar a ser 237. Con la finalidad de ir eliminando poco a poco la subrepresentación parlamentaria que existe en nuestro país. Somos el país de la región con menor representación en función a su población. El fenómeno de subrepresentación es innegable. Señores congresistas, estas medidas resultan necesarias de un pronto debate y votación, en atención a que nos encontramos a puertas del inicio del cronograma electoral con miras a las elecciones generales del 2026, por lo que se requiere contar con las reglas electorales claras. Ajá, aquí, Lore, reglas electorales. Eso es lo que está viendo esta comisión del Congreso y hay más información en torno a eso, pero recordemos la pregunta que les estamos haciendo a los que nos miran a esta hora de la tarde. Queremos saber si están de acuerdo con esto que nos explica Santiago, ¿no? Aumentar el número de diputados y senadores para el 2026. O sea, cuando se crearon las dos cámaras, cuando el Congreso lo aprueba en dos votaciones, ya habían subido y nos quedábamos en 190, pasábamos de 130 a 190, pero ahora quieren aumentar 47 escaños más. Lo hice con calculadora para que no me vaya a fallar la matemática simple, pero en todo caso, ¿están de acuerdo con esos 47 nuevos parlamentarios? Había gente que ya no estaba de acuerdo ni siquiera con los 190. Escanee el código QR, participe, vote en nuestra encuesta mientras seguimos analizando este tema. Porque claro, lo que dice Marta Moyano, en el estricto abstracto, es verdad. Nuestro país tiene una subrepresentación en el Parlamento. Son muy pocos congresistas para la población que tenemos. Entonces, el problema no es la teoría, el problema es la legitimidad del Congreso frente al pueblo. Sí, la calidad de estos congresistas, cuánto han aportado, qué han hecho para por lo menos plantear esta situación de que tenemos que incrementar. Somos un funcionariado, somos autoridades, hemos sido electos y estamos haciendo bien las cosas. Creo que para el ciudadano de a pie, más bien los congresistas están en debe con la ciudadanía y que planteen ahora aumentar, que saquen este conejo del sombrero, por lo menos es polémico, aunque los científicos políticos, los politólogos, los que entienden de la dinámica electoral te dicen, efectivamente, ha crecido la población del país y no ha crecido el número de congresistas. Vamos a escuchar la voz de la parlamentaria Mari Carmen Alba, que también se muestra a favor de que se incremente el número de parlamentarios. Era que como mínimo eran 60 senadores y 130, mínimo, que podía ser cambiado, ¿no? Por la ley orgánica, en fin, por ley orgánica. En el año 1980 eran 60 senadores y 180 diputados, con la tercera parte de la población del día de hoy. Entonces, bueno, analizaremos, me imagino que será un primer debate, escucharemos especialistas y vamos a ver qué sale. Bueno, ahí estaba entonces la posición de esta parlamentaria que fue presidenta del Congreso en el año 2021. Pero atención con esta pregunta que dejo
para ver si están de acuerdo o no. ¿Es lo más importante el número de congresistas en un escenario electoral donde podemos tener más de 40 partidos políticos? Creo que la respuesta, Lore, es si son 100, si son 130, lo que preocupa es que sean tan fragmentados, que no haya grupos políticos cohesionados, que sea una práctica renunciar al grupo político, abrir una bancada. Eso, podemos tener más de 40 partidos en competencia y esa fragmentación me parece que es el principal problema del próximo Senado, de la próxima Cámara de Diputados. Hay que ponernos de acuerdo para permitir, por ejemplo, las alianzas electorales. Y ese es un debate que también podría darse en este grupo de trabajo, en la Comisión de Constitución. Otro de los temas que se está planteando es renovar las cámaras por mitades, hacer una elección a la mitad del término para que se renueve el 50% de las cámaras. Esto permitiría que la gente haga como a mitad del término un examen y diga: estos parlamentarios se van a su casa, vamos con estos nuevos, ¿no? Eso sucede en otras democracias. En Estados Unidos, por ejemplo, sucede la renovación por tercios. En este caso la llaman, en este caso sería por mitades. Pero el tema ahí es que eso también le permite a veces hasta al Ejecutivo establecer una gobernabilidad o una ingobernabilidad. Porque a veces sucede que entra el Ejecutivo con una mayoría en el Congreso y luego a mitad de su mandato la población ya no quiere saber nada de ese Ejecutivo y entra la oposición en pleno y se le hace difícil terminar. Al revés, entra la oposición, le hacen la vida imposible al Ejecutivo y eso le permite tener un aire de cara al final. Puede ser bueno, puede ser malo, pero luego al final del tema es la gente está molesta con el Congreso, siente que el Congreso se sirve, que se aumenta el sueldo, que se da bonos, que tiene un presupuesto de escándalo, que tiene 80.500 asesores para que les expliquen prácticamente cómo se abre y se cierra la puerta, porque no tienen necesariamente una formación parlamentaria adecuada para enfrentar la dificultad que es hacer leyes, fiscalizar. Y por otro lado tienes todas las denuncias que arrastran los congresistas que terminan siendo a veces protegidos por sus colegas. Sí, claro, no, la imagen del Congreso está por los suelos y en esa situación el Parlamento intenta reformarse a sí mismo generando mayor representatividad. El problema que tienes ahí, Lore, por ejemplo, es que faltan discutirse cosas, lo de las alianzas. Subir la valla electoral está también en el 5%. Algunos congresistas decían, vamos a llevarla al 7% para que de esos 40 partidos, por lo menos 20 digan, no voy a pasar la valla electoral y no presenten candidato. Y por otro lado, luego, que ver algo, alguna manera, mientras se respete la libertad y todo, que luego, porque al Congreso terminaron siendo elegidos, creo que 7 u 8 partidos, fueron los que alcanzaron curul, digamos. Ahora tienes 13 bancadas. Y ahora tienes 13, entonces de nada te sirve haber hecho tu valla, haber hecho tu corte para que entre tal o no entre cual, para que al final del día terminen haciendo lo que quieran dentro. El transfugismo es la norma también.